Muy buenas tardes, hermano que nos mira a través de la televisión. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en este lugar, por permitirnos compartir la palabra y espero que sea de gran bendición esta porción que voy a exponer el día de hoy. Y antes que nada les invito a que inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por este momento. Padre bendito que estás en los cielos, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Por tu infinita gracia es que estamos aquí, Padre, y gracias a ti es que yo puedo estar en este momento dando tu palabra, Padre. Permíteme, Señor, ser un instrumento útil ante tu presencia, Señor. Permíteme ser un buen ejemplo para las personas que apenas están comenzando en este camino, Señor Jesucristo. Ayúdame a ser un testimonio vivo, Padre, de ti. Te pido, Señor, que no sea yo quien esté exponiendo este tema, ni que yo sea quien esté aquí enfrente, Padre. Que seas tú, Padre, que me vaya guiando y me vaya enseñando las cosas que tu pueblo necesita escuchar, Padre. Te doy las gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues la porción que me tocó es la número 6 y lleva por título Generaciones. Esta porción inicia de Génesis 25:19. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 25:19. Y bueno, yo me puse a investigar un poco sobre qué significa esta palabra, cuál es su significado, y dice que es la acción que consiste en crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción. Bueno, le voy a dar inicio a esta lectura que dice: este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Bueno, pues aquí en el verso 19 nos está hablando de que Isaac se casó con Rebeca, ¿verdad? Recapitulando en enseñanzas anteriores, Abraham tuvo 2 hijos, bueno, tuvo más, pero 2 importantes, Ismael e Isaac. Y de Isaac, bueno, Abraham recibió una promesa de parte del Señor que era que el Señor iba a multiplicar su descendencia como las estrellas. Sin embargo, Abraham creyó y recibió esa promesa, pero la promesa se cumplió años después en la vida de Isaac con sus 2 mellizos, con sus 2 gemelos. Bueno, acá dice que en el verso 19 dice que se casaron. Sin embargo, más adelante nos relata que Rebeca era estéril, que no podía concebir hijos. Entonces Isaac oró al Señor nuestro Dios para que le permitiera tener descendencia, ¿no? Porque él conocía el pacto que Dios le había hecho a su papá y él creía en que Dios lo haría. Entonces él, con esa fe que tenía, le pidió y le rogó a Dios que le permitiera tener hijos con su esposa Rebeca, perdón. Y bueno, la infertilidad se puede representar en nuestra vida espiritual como nosotros estemos delante de Dios, ya que si no tenemos a Dios, si no obedecemos a Dios, sus estatutos y mandatos, nosotros somos como un árbol seco, sin frutos. Y
en el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo es cuando Él nos da vida en abundancia, dice la palabra, y es cuando nosotros empezamos a tener frutos. Pero igual sin Dios o ya conociendo a Dios, pero volviendo a querer atrás, nuestros amargos son agrios, no tienen sabor, no son comestibles delante de Dios. Y esto se puede representar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando no obedecemos a Dios, cuando no escudriñamos su palabra, cuando no oramos, cuando no ayudamos, cuando simplemente decimos soy cristiano y ya, hasta ahí, pero no seguimos lo que Dios tiene estipulado en este libro. Bueno, vamos a retomar la lectura en el 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. El verso 22 dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Aquí Rebeca, angustiada por darse cuenta que dentro de su vientre, dentro de su estómago, había una lucha entre sus pequeños, de sus bebés, fue y consultó a Dios, fue y oró a Dios para pedirle, para preguntarle qué pasaba con ella, qué sucedía, por qué sus bebés peleaban dentro de ella. Y ya fue que Dios le contestó esto, y aquí nos podemos dar cuenta que desde un inicio Rebeca sabía el propósito que Dios tenía con sus 2 pequeños. Sabía que el hijo menor, aunque todavía no habían nacido, iba a ser el mayor. O sea, aunque los 2 nacieron el mismo día, sin embargo el primero anteriormente por derecho es el que iba a ser el primogénito. Sin embargo, acá Dios le dio una revelación muy, muy grande a Rebeca al revelarle que su hijo menor iba a ser al que le iba a servir su hijo mayor. Y bueno, y acá este versículo como referencia tenemos Génesis 17 del 4 al 6, si me acompañan a buscarlo. Génesis 17, 4 al 6. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Aquí vemos cómo realmente el que recibió la promesa y creyó con fe fue Abraham. Sin embargo, él murió creyendo y confiando en que Dios haría realidad y cumpliría con la promesa que le había dicho, porque él tuvo fe y él se dice que es nuestro padre, ¿no? Pero padre en la fe. Y bueno, pues el que vivió y en el que Dios puso la bendición y puso la promesa fue en Isaac y con sus 2 hijos. Y vamos a seguir con la lectura. En el versículo 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que era verdad. Tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Bueno, yo
investigué un poco acerca de qué significaba o qué características tenía Esaú, y dice, es uno de los nombres bíblicos procedente de la voz hebrea Sea, que significa piel de cordero. Según la traducción popular, Saúl fue llamado así por el aspecto peludo que presentó al nacer. Este personaje bíblico, hijo de Isaac, vendió los derechos de hijo primogénito a su hermano Jacob por un plato de comida. Bueno, en el versículo 26 dice, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Igual, buscando en qué significaba Jacob, dice que se trata de un nombre del género masculino bíblico cuyo origen es hebreo. Se dice que puede que provenga de una forma abreviada de Jacubel, el cual se encuentra formado por sostener y Dios. Entonces pudiéramos concluir que el significado es Dios ha sostenido o Dios ha ayudado. Bueno, acá vemos el nacimiento de estos dos grandes personajes de la Biblia, que más adelante, en el caso de Jacob, le cambiaron el nombre. Creo que muchos sabemos que igual que a su abuelo Abraham, le cambiaron el nombre por Israel. Pasando al versículo 27, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Bueno, pues aquí ya nos está hablando de las características que fueron desarrollando cada uno de estos niños que tuvo Isaac. Como por ejemplo, Esaú. Dice que se volvió muy hábil para la caza. Entonces bueno, acá nos dice que era muy hábil para la caza. Era un cazador. Era un asesino de animales. Era brusco, era muy fuerte. Era necio hasta cierto punto. Y a lo contrario que Jacob, bueno, Esaú nos representa en la vida carnal. Cuando nosotros no tenemos a Dios, cuando nosotros no queremos servir a Jesús, a Dios, a nuestro Salvador, ya que todas sus acciones nos representan a nosotros cuando no queremos seguir los mandatos de Dios, cuando simplemente tomamos las cosas como un juego, porque él la promesa y la primogenitura no lo tomó en serio, lo despreció y dijo, pues si voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? A lo contrario que Jacob tomó en serio la promesa y el joven era respetuoso, responsable, amable. Era un joven que no andaba nada más de aquí para allá, sino que estaba en la casa espiritualmente, como nosotros cuando estamos en la casa de Dios, buscándolo y tratando de cada día llenarnos de su presencia. Era obediente a sus padres, que es algo muy importante. Y Jacob, ¿cómo se puede representar en la vida espiritual a una persona que anhela y quiere buscar más de Dios día con día? Que no tema a lo que dirán las personas de, no predica bien, ¿no? Un ejemplo de que a lo mejor no toca bien, no canta bien, sino que todo lo contrario. Él y su corazón solo buscan agradar a Dios, no agradar a las personas. Bueno, dice en el verso 28, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Acá hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque ella, como antes nos decía la palabra, que fue a consultar a Dios, ella ya conocía la promesa y ya conocía lo que Dios tenía para estos dos niños, para estos dos jóvenes. Ella conocía que como Jacob
fue el segundo, por decirlo así, en nacer. Y la promesa que Dios y la respuesta que Dios le dio fue que el mayor serviría al menor. Entonces ella tenía la certeza y la convicción y la fe de que Jacob era ese primogénito y esa promesa que Dios le había dado. Bueno, dice el 29, cierto día mientras Jacob preparaba un guisado, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. En el 31 nos dice: muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. ¿Qué son? Que en pocas palabras es la primogenitura, la bendición que había entre ellos dos. En el 32 dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. Y aquí es como le decía que Esaú echó por menos la bendición que Dios le iba a dar. Dice: ¿de qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurarme que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendrían todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Yo me imagino que tanto para Rebeca como para Jacob, la bendición que le iba a hacer su padre Isaac, era lo máximo, era como la cúspide de lo que ellos deseaban, querían. Y en el versículo 34 dice: entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú guisado de lentejas y luego de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor o por la primogenitura. Aquí nos damos cuenta que nos dice la palabra que le dio de comer el guisado y le dio pan. ¿Esto qué representa? Muchas veces nosotros en el mundo solo nos dejamos guiar por placeres carnales, solo porque no sé, digamos, no, pues hoy estoy aburrido. Y en vez de darle prioridad a las cosas de Dios, digamos cualquier día, porque realmente no hay un día específico para adorar a Dios, sino es cualquier día. Y ponemos las cosas del mundo antes de Dios. Por ejemplo, podría ser un día decir: estoy aburrido. Y sabes que hay reunión de hermanos en donde va a estar la palabra, en donde van a estar en comunión, estudiando y sabiendo y aprendiendo más de la palabra. Sin embargo, tú dices: no, pues no quiero ir. Y agarras y te vas, no sé, a una disco, te vas con unos amigos que tienen vicios, te vas solo a pasear por allá. Entonces tú muestras desprecio por las cosas de Dios, ya que no le pones prioridad a ello. Entonces, pasando al capítulo 26, dice: Isaac engaña a Abimelech. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gedar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en estas tierras, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. A Isaac, al papá de Jacob y Esaú, le vuelve a confirmar que él iba a ser no solo dueño, sino heredero, él, su casa y su descendencia de las tierras en el que él ponga el pie. Y dice: tal como le prometí solemnemente a Abraham,
Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandamientos, decretos e instrucciones. Acá la palabra nos está diciendo de cómo Abraham obedeció a Dios. Acá nos especifica que Dios a Abraham le dio requisitos, le dio mandamientos, decretos, le dio instrucciones, e igual que a nosotros. Y todos esos requisitos lo podemos encontrar en este libro. Y ahí depende de cada uno de nosotros si queremos arrebatar la bendición, si queremos seguirlo, y que no solo nosotros, sino nuestros descendientes sean bendecidos. En el verso 6 dice: entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán por conseguirla, pues es muy hermosa. Aquí nos da una descripción de Rebeca. Decía que ella era una mujer muy, muy bonita, muy guapa físicamente. Y en el 8 dice: pero tiempo después Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó a llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Responde Isaac: porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Acá podemos ver que el rey Abimelec era consciente de que Isaac y su esposa eran protegidos por Dios. O sea, la mano de Dios estaba encima de ellos. No eran cualquier persona, porque incluso a su pueblo de este rey les dice que cualquiera que le ponga mano encima a él o a su mujer lo matarían. Entonces él conocía que si alguien le hiciera algo a estas dos personas, una gran maldición caería sobre él y su pueblo. Y más adelante nos dice: conflictos por los derechos del agua. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de oveja y de cabras, manadas de ganado y siervos. De los filisteos comenzaron a tenerle... Bueno, al obtener todo esto, dice que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Nosotros, cuando seguimos las enseñanzas y obedecemos lo que Dios dice en sus mandamientos, llegan bendiciones hacia nuestra vida, ya sea económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Llegan bendiciones. Las personas del mundo, o las personas que solo sirven a Dios jugando o poniendo un pie acá y el otro acá, empiezan a tener envidia, empiezan a decir: ¿por qué? ¿Por qué esa persona tiene esto? ¿Por qué esa persona tiene aquello? Yo lo quiero. Y entonces empiezan a reñir y empiezan a quererte tirar de cierta manera, y eso lo vamos a ver un poco acá más adelante. Bueno, sí, en el verso 15 dice: así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete
a algún otro lugar, le dijo: porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar, y allí armó su carpa y se estableció. También abrió los pozos que su padre Abraham había acabado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había puesto. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. En el 19 nos está diciendo que sus siervos cavaron buscando agua, obviamente, porque ya que era un desierto, una zona desértica. Y aquí nos muestra Dios que cuando le servimos, su mano de poder está sobre de nosotros, y todo lo que hagamos nos va a ayudar para bien. Y todos nuestros planes, metas y sueños, si Él considera que no es algo que más adelante nos estorbe en nuestra vida espiritual, nos lo va a dar. Pero en el verso 20 dice: pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signá, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Aquí nos muestra que el carácter de Isaac era dócil, manso. Que él sabía y conocía que las bendiciones de Dios, no importa dónde vaya o dónde Dios lo mande, lo seguirían. Porque Dios le hizo la promesa de que les iba a dar, donde pise su pie, le iba a pertenecer a él y a sus descendientes, y él lo iba a sostener. Entonces él no tenía la duda ni era incrédulo en esa promesa que Dios le había hecho. Entonces por eso él no le molestaba dejar los pozos que ya había cavado. Sin embargo, los filisteos o los pastores de rebaño que lo disputaban se daban cuenta que en el momento que Isaac dejaba ese pozo, el agua era seca de ahí. Quedaba seco totalmente el pozo. Dice el 23: de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que le hice a Abraham, mi siervo. Aquí sí se dan cuenta que Dios le está volviendo a hacer una confirmación a Isaac de la promesa que le había hecho a Dios, y cómo lo que yo les mencionaba hace un momento se rectifica o se confirma mediante la palabra. El 25 dice: luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de sus tierras. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento.
Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Se daban cuenta de que él era un siervo de Dios. Y es como nosotros, en nuestra vida cotidiana, a donde vayamos, siempre por nosotros habla el testimonio. Siempre. Cómo nos comportemos, cómo hablemos, cómo tratamos a las personas, eso es muy importante, porque es el testimonio que no solo estamos dando de nosotros, ni de nuestro lugar de congregación, sino de Dios, ya que es aún más importante dar un buen testimonio o sea, portarnos bien, actuar de una buena manera, porque ciertamente si nosotros no nos portamos bien o somos soberbios con nuestra forma de hablar y herimos y dañamos a las personas que están en el mundo a veces no comprenden que las personas que ya estamos en este proceso de purificación, no comprenden ellos que hay caídas, que hay resbalos, que hay tropiezos y que hay cosas que el Señor todavía está trabajando en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos cada punto de nuestra vida. Y dice el 30, entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le comentaron acerca de un nuevo pozo que había cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judit, hija de Berí, y Basemat, hija de Elom. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. El capítulo 27 dice, cierto día cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y tu jabalina y tu aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que yo la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que muera. En esos tiempos, si nacía primero una mujer, no era la primogénita. Tenía que ser de a fuerza de la ley un varón. No importa si por ejemplo una pareja tuviera 2 hijas o 3 y luego nace el varón, eso no contaba para nada. O sea, en el momento que naciera el varón, ese iba a ser el primogénito del hogar, de la casa. Y acá se ve como Isaac manda a Esaú al campo para que case y le hiciera un guisado de los que a él le gusta comer. Y dice, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Aquí hay algo muy, muy importante.
nos damos cuenta que Rebeca quería ayudar al Señor, que Rebeca quería a su tiempo las cosas que Dios iba a mover en sus tiempos de él. Así como Rebeca quiso ayudar a Dios, igual la esposa de Abraham quiso ayudarlo. ¿Qué hizo? Hizo que tenga un hijo con su sirvienta. Que bueno, por ejemplo, nosotros en estos tiempos, cuando queremos algo, que lo queremos ya, ¿no? Cuando le pedimos a Dios que por algo, por la sanidad de una persona, digamos, que amamos, que queremos, le dice: Señor, por favor, cúrala. Haz tu voluntad sobre ella. Pero sin embargo, no esperamos la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Muchas veces ya nos desesperamos y decimos: Señor, si no lo haces, me voy a ir y voy a comprobar que tú no existes. Y voy a ir con los brujos para que la sanen. Entonces, algo que es muy importante y que debemos de saber es que esas personas que hacen brujería no pueden sacar demonios, ¿me entienden? Solo te meten más maldición, por así decirlo. Y es algo muy importante que aprendamos a esperar en los tiempos del Señor. La paciencia y la fe siempre tienen que ir de la mano para que nosotros podamos esperar en los tiempos que Dios pone y dispone en nuestras vidas. En el 8 le dice: ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que te diga. Ve a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. ¿Ven cómo Rebeca quería darle o ayudar a Dios? En el 11 dice: pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl que estaban allí en casa y se las dio a su hijo menor. ¿Por qué? Porque ella conocía el plan de Dios en la vida de Jacob. A su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió el brazo y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. He aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come, para que puedas darme tu bendición. Ven cómo para Jacob no era un juego la bendición, no era un juego la primogenitura, cosa que para su hermano sí lo era. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de veras eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz de Jacob, pero las manos no
son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: Ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió del vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: Acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y dijo a su hijo, y bendició a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Ya aquí vemos cómo lo que Dios le dijo a Rebeca se cumplió. Su hijo menor ya había recibido la bendición que su abuelo Abraham le había dado a Isaac. Ahora Isaac ya se lo había dado a Jacob. Pero aquí lo importante es darnos cuenta de cómo Jacob peleó por esa bendición sin pertenecerle a él, porque por derecho era de Esaú. Él peleó por esa primogenitura, por esa bendición que el otro despreciaba, que el otro no quería. Y era como yo les decía el día de ayer, en la actualidad, las personas muchas veces no queremos servirle en verdad a Dios. Estamos de doble ánimo, de un día sí, un día no. Pero hay personas que realmente tienen ese anhelo y esa sinceridad de buscar a Dios, y son esas personas que arrebatan la bendición que tú dejas ir. Y dice el verso 30: En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Esaú contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Las bendiciones de Dios no son un juego. Se tienen que tomar con la importancia que tienen. Nosotros, cuando despreciamos las cosas que Dios nos da y vemos que las personas que realmente lo quieren lo obtienen, es cuando empezamos a lamentarnos, es cuando empezamos a criticar, es cuando empezamos a murmurar. Pero nosotros mismos llevamos a eso, porque si Dios ya te escogió para darte una bendición, te dice la Biblia: reténlo para que nadie te robe tu corona. Y les invito a que vayamos a Malaquías 1:1, por favor.
Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Acá nos damos cuenta que en el verso 1, 2, Dios les hace una afirmación al pueblo de Israel y le dice, yo siempre los he amado, pero aun que Dios les dice con autoridad que Él los ama, el pueblo de Israel en su incredulidad pregunta, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Y el Señor les dice, yo les he mostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, ya que Esaú rechazó al Señor desde un principio al no querer la bendición y la primogenitura. Dice que convirtió la heredad de Esaú en desierto para chacales. Y aunque su descendencia de Esaú diga que levantarán las ruinas que Dios les tiró, dice el Señor que Él las volverá a derribar aun cuantas veces lo levanten. Ejemplo, cuando nosotros solo queremos perseguir sueños y necesidades egoístas, el Señor simplemente nos dice que no. Y aunque nosotros hagamos e intentemos todo lo que querramos, el Señor siempre nos seguirá diciendo no. De ahí, en el capítulo 6, en el versículo 6, habla sobre los sacrificios indignos que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostrando su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Les dice el Señor, ¿qué es un sacrificio no apto, contaminado, no gustoso delante de la presencia de Dios? Es servirle a medias. Es decir, hoy soy cristiano, mañana no sé. Es pensar que el hecho de venir en este lugar y pararse, hablar, tocar, cantar, ya nos hace salvos, cuando realmente no. Hay que vivir
lo que hablamos, hay que vivir lo que decimos y lo que escuchamos. Claro está que al escuchar, nuestro deber es ser diligentes en la palabra, pero el Señor en este capítulo es de lo que está hablando. Está hablando sobre que no seamos sacrificios a medias, sobre que seamos sacrificios y perfume agradable delante de Él, de que no solo demos la mitad de nuestras fuerzas, no solo demos la mitad de nuestro tiempo o el resto, lo que nos sobra, no, sino que demos todo y con pasión, con esa pasión de quererle servir, con esa pasión de querer estar continuamente en la palabra, de que si no podemos llegar a una reunión, nos desesperemos, que realmente mostremos ese amor hacia Él. Bueno, hermanos, es todo lo que les comparto el día de hoy. El día de mañana igual estaremos con la escuela que hacen de discipulado y en la tarde estaremos siguiendo con este tema tan bonito. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por este momento. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste, Señor, y me permitiste a mí, Padre, dar tu palabra, Señor Jesús. Permite que sea algo grato delante de ti, Señor Jesucristo, y que sea aprobado, Padre, que sea como un sacrificio grato y un perfume agradable delante de tu presencia, Señor Jesús. Hazme vivir, Padre, la palabra, Padre, no solo hablarla y decirla y compartirla, sino ayúdanos a vivirla y a llevarla a cabo día con día, Padre, porque esa es lo que tú nos mandas día con día, Padre, ser diligentes, estar fervientes en tu búsqueda, Padre, porque ciertamente ya no es tiempo de estar jugando, Padre. Te doy las gracias, Señor Jesucristo, y te pido que tú me sigas usando, Padre, de la manera que te plazca, Señor, y permitas que yo me vaya moldeando día con día. Sé que, Padre, no soy perfecto, tengo errores y tengo situaciones que todavía no puedo controlar, Señor, pero yo sé que tú día con día me vas a ir moldeando y haciendo cada vez más un vaso útil, un instrumento útil delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Amén y amén.